Somos estudiantes de la EPO 193 y yo les vamos a hablar sobre la historia verdadera de la conquista de México, y el equipo está integrado por Rigoberto Martínez, Juan Manuel Aguilar, Cristian Sánchez y Juan Carlos Martínez. Presente reseña que reúne las anotaciones de Bernal Díaz del Castillo, en las que narró el proceso de la conquista de México de una manera sencilla, ágil y directa. De cómo sucedió este periodo histórico. No se trata de un simple cuento, sino de un hecho histórico de nuestro actual México. Este libro nos habla de algunos autores o personajes principales que participaron en la verdadera conquista de México, los cuales son: Bernal Díaz del Castillo es el principal porque es el autor de este libro titulado La verdadera historia de la conquista de México. Entre ellos mismos estuvo Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin. Pero tal vez te preguntes quién fue Bernal Díaz del Castillo. Pues él fue un español que acompañó a su travesía a Hernán Cortés. Fue un encomendero de Chamula y Micapa, en la provincia de Chiapas, así como también en Teapa, en Tabasco. También fue un conquistador español y cronista de Indias. Participó en diversos acontecimientos de la conquista española en el actual territorio de México. Bernal Díaz del Castillo escribió este libro a mediados del siglo XVI, ya que este libro no lo escribió durante su expedición, sino después durante su vejez. Al igual, Hernán Cortés fue uno de los personajes más importantes que habla este libro. Él nació en 1485 y murió en 1547. En 1504 partió su primer viaje a la Nueva España, en donde pasó por Ferdinand, o sea, Cuba. Allí organizó la expedición que habría de culminar con la conquista de México. Él fue el único español que se quedó en la Nueva España al conquistar México. Conquistó la ciudad de Tenochtitlan, poniendo fin al poderoso imperio azteca. También fue Moctezuma Xocoyotzin. Fue el noveno emperador de México, Tenochtitlan, capital del imperio mexica. Se distinguió como un excelente guerrero y encabezó las campañas emprendidas por su tío Ahuitzil, que expandió el imperio azteca hasta las mismas de Guatemala. Él murió, fue su asesinato masivo de la realeza indígena del imperio Coyotzil. Bernal Díaz del Castillo nos invita a leer este libro, ya que nos cuenta para conocer de cómo surgió la verdadera historia de la conquista de México. Esta se caracterizó por involucrar negociaciones, alianzas militares y un despliegue de violencia, a desmedida, que tuvo como protagonistas a las tropas españolas comandadas por Hernán Cortés, así como sus aliados de tlaxcaltecas y a sus enemigos mexicas. La historia verdadera de la conquista de España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, es un relato detallado y personal sobre la conquista de México por parte de los españoles. El libro narra experiencias y vivencias del autor, quien participó como soldado en la expedición liderada por Hernán Cortés. Esta ofrece una perspectiva única sobre los eventos históricos, describiendo los encuentros con los indígenas, las batallas, las alianzas y las dificultades que enfrentaron a los conquistadores. Es considerada una valiosa fuente histórica para comprender este importante episodio de la historia. El libro fue escrito entre 1568 y 1581, pero no se publicó hasta el siglo XVII. En él, Díaz del Castillo relata de manera detallada y vivida los eventos y sucesos que presenció durante la conquista desde la llegada. La Gran Tenochtitlan era más grande que Sevilla y más bella que Venecia, según los españoles cuando llegaron a la gran ciudad. Fue la capital del Imperio Mexica durante los años de 1315 y 1521. Se fundó el 13 de marzo de 1325, es decir, hace 698 años, y su desaparición fue el 13 de agosto de 1525. Es decir, hace 502 años, por la conquista de Hernán Cortés hacia México. Durante la conquista hubo dos tipos: la espiritual, militar o material. El espiritual. Esto quiere decir que los conquistadores tuvieron también como objetivo quitar las creencias religiosas de los pueblos originarios que contienen e imponen las del cristianismo católico, en muchos casos por medio de la violencia física. La conquista militar, tanto de Hernán Cortés como de sus capitanes,
Se extendieron entre 1521 y 1525 a la zona central, norte y sur del actual territorio mexicano. Así se fueron estableciendo gradualmente los límites de la Nueva España. Este libro concluye con una narración de la caída del Imperio Azteca y la victoria final de los españoles de México. Díaz del Castillo describe la toma de Tenochtitlan, la capital azteca y el destino final de sus líderes.